Todo comenzó en el lugar más ruidoso del mundo, la mente de Elías. Desde niño, había aprendido a llenar su vida con ruido. Música a todo volumen, redes sociales, debates sin sentido, placeres rápidos. Le aterraba el silencio. Decía que era aburrido, pero en el fondo, lo sabía, el silencio lo enfrentaba consigo mismo. A los 28 años, Elías lo tenía todo, dinero, amigos, fiestas, pero por dentro, estaba roto. Cada noche era una batalla. Se reía con todos, pero lloraba en secreto. Tenía miles de seguidores, pero no sabía quién era en realidad. Una noche, tras una fuerte discusión con su padre, Elías tomó su auto y condujo sin rumbo, dejando atrás la ciudad, su celular, su mundo. Terminó en un lugar que no conocía, una pequeña montaña, silenciosa, aislada, sin señal. El viento era lo único que hablaba. ¿Qué hago aquí?, susurró, pateando una piedra. No obtuvo respuesta. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía vivo. Molesto. Insoportable. Y sin embargo, había algo diferente en él. Como si ese silencio estuviera esperando que él callara por dentro, para comenzar a hablar. Fue entonces cuando Elías sintió algo extraño. No un sonido, sino una presencia. No era el viento. No era su pensamiento. Era como si el silencio mismo respirara. Se sentó sobre una roca, mirando al horizonte. El cielo estaba teñido de un azul profundo, casi negro, y las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente. Nunca había visto un cielo tan claro. Sin anuncios, sin pantallas, sin luces artificiales, solo inmensidad. ¿Qué es esto?, preguntó, como si alguien pudiera responder. Y el silencio respondió. No con palabras, sino con una paz repentina que cayó sobre su pecho como una manta tibia. Sus pensamientos, normalmente desordenados y ansiosos, comenzaron a calmarse uno a uno, como olas que regresan al mar. Estoy aquí. La frase no vino del exterior, pero tampoco de él. Fue clara, como escrita en su interior. Elías se levantó de golpe, desconcertado. Miró a su alrededor. No había nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritó. Solo el eco respondió. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, algo se movió. Una pequeña chispa. Una llama olvidada. Recordó la voz de su abuela, años atrás, contándole sobre Dios. No ese Dios de reglas duras, sino uno que habla en el silencio, en el alma, en lo simple. Dios habla cuando tú dejas de gritar, solía decirle. Y por primera vez, Elías entendió a qué se refería. Pero el silencio aún tenía más que decir. Mucho más. Fue en ese instante cuando algo, a lo lejos, brilló entre los árboles. Elías entrecerró los ojos. Aquella luz no era natural. No era el reflejo de la luna ni el parpadeo de una luciérnaga. Era un destello tenue, dorado, que parecía moverse con propósito, como si lo invitara a seguirlo. Su corazón se aceleró, pero no por miedo. Era como si algo dentro de él despertara, algo que había estado dormido toda su vida. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar en dirección al brillo, adentrándose entre los árboles. Cada paso que daba, el mundo a su alrededor se volvía más silencioso. No en un sentido vacío, sino sagrado. Como si el bosque entero estuviera en oración. La luz lo guió hasta un claro rodeado de árboles altos. En el centro, una pequeña cabaña hecha de piedra y madera vieja. No tenía letreros, ni caminos marcados. Parecía abandonada, y sin embargo, la luz que lo guió se desvaneció justo al llegar a la puerta, como si dijera, aquí termina mi parte. Entra solo. Elías respiró hondo. Su instinto le decía que se fuera, que aquello no tenía sentido. Pero algo más fuerte le impulsaba a quedarse. Tocó la puerta. Nadie respondió. Empujó. Estaba abierta. Dentro, la cabaña era simple, una mesa de madera, una chimenea apagada y una Biblia abierta sobre el centro, como si alguien hubiese estado leyendo hace apenas unos minutos. Se acercó. La Biblia estaba abierta en Isaías 30:15. En el descanso y en la confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. Elías sintió como si esas palabras lo atravesaran. Las había leído alguna vez, pero jamás las había sentido tan personales. De pronto, detrás de él, la puerta se cerró sola. Y entonces, lo escuchó. Una voz. No humana. No audible. Una voz que hablaba sin palabras y que, aún así, retumbaba en cada rincón de su alma.
¿Estás listo para escuchar lo que siempre he querido decirte? Elías cayó de rodillas. Elías no podía moverse. Sus rodillas temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Como si todo su ser estuviera reconociendo algo más antiguo que él, más real que el suelo que pisaba. La voz no tenía tono, ni idioma, ni dirección, pero Elías sabía que era Dios. No una imaginación. No un recuerdo. Era una presencia viva. Cálida. Poderosa. Inmensa, y al mismo tiempo, tan íntima que parecía estar dentro de su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Preguntó Elías, sin levantar la cabeza. Y la respuesta fue clara. Porque al fin callaste. Elías sintió como las lágrimas empezaban a correr sin permiso. No eran de tristeza. Eran de algo que no sabía nombrar, reconexión. Era como volver a casa, a un lugar que había olvidado, pero que siempre lo había estado esperando. ¿Siempre estuviste ahí? Preguntó con la voz entrecortada. Siempre. Pero entre tanto ruido, no podías oírme. Entonces, imágenes comenzaron a cruzar su mente, su infancia en la iglesia, la sonrisa de su madre mientras oraba, los consejos de su abuela, los momentos en los que algo dentro de él le decía no vayas por ahí, y él, ignorando cada advertencia, llenándose de más ruido, más distracción, más vacío disfrazado de éxito. El silencio le estaba contando su vida desde los ojos de Dios. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió oportunidad. Fue ahí, en medio de esa presencia, que Elías entendió, Dios no busca condenarte. Busca rescatarte. Pero había algo más. Una misión. La voz volvió a hablar, suave como brisa, firme como roca. Elías, hay muchos como tú. Perdidos en el ruido. Quiero que les lleves este silencio, este mensaje. Pero primero, debes conocer lo que es vivir conmigo. ¿Cómo? La Biblia, sobre la mesa, pasó sus páginas solas, como si el viento obedeciera una voluntad divina. Se detuvo en una nueva escritura. Salmos 46:10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Y entonces, las paredes de la cabaña comenzaron a desvanecerse en luz. La luz no era cegadora, pero sí total. Elías parpadeó, y al abrir los ojos, ya no estaba en la cabaña. Estaba en un lugar sin forma, sin suelo ni techo, sin paredes ni horizonte. Todo era blanco, pero no un blanco frío. Era un blanco cálido, como si la misma paz tuviera color. En ese espacio imposible, no sentía hambre, ni frío, ni peso alguno. Tampoco miedo. Solo verdad. A su alrededor flotaban imágenes, no cuadros, no pantallas. Eran recuerdos, suspendidos en el aire como burbujas vivas. Cada una representaba un momento de su vida. Buenos, malos, olvidados. Podía ver la risa de su primer amor, el funeral de su abuelo, la noche en que robó por primera vez, la vez que oró de niño pidiendo que Dios curara a su perro enfermo. Todo estaba ahí. Y en cada recuerdo, había algo que nunca había visto antes, una luz sutil. A veces lejana, a veces muy cerca de él. Siempre constante. Yo nunca me fui, dijo la voz, ahora más cercana. ¿Era esa luz, tú? Sí. Elías giró sobre sí mismo, buscando a quien hablaba, pero no vio a nadie. Entonces lo entendió, no necesitaba ver. Ya lo estaba sintiendo. Estaba rodeado por Dios. Dentro de él. ¿Por qué me dejaste sufrir? Preguntó, rompiendo en llanto. La voz no respondió de inmediato. Dejó que Elías llorara. No interrumpió su duelo. Lo abrazó con el silencio. Y entonces, con ternura, contestó. Nunca dejé de sostenerte. Pero el fuego moldea al oro. Y tu alma, Elías, necesitaba fuego para despertar. Elías cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no por debilidad. Era rendición. Una rendición que no destruía, sino que reconstruía. Comprendió que el silencio no era ausencia, era espacio para que Dios entrara. Y entonces, apareció frente a él una puerta. Tallada en madera antigua, con un símbolo que parecía un corazón latiendo dentro de un oído. Una inscripción brillaba sobre ella. Aquel que escuche, vivirá. ¿A dónde me lleva esto? Preguntó. La voz respondió. A tu propósito. Elías tragó saliva. Puso la mano en el picaporte. Y lo giró. Al abrir la puerta, Elías no entró en un paraíso ni en una visión mística. Volvió al mundo real. Pero no al mismo punto donde lo había dejado. Estaba de pie en medio de una gran ciudad, al parecer una versión de la suya, pero más gris, más ruidosa, más despiadadamente ruidosa. Carros,
pantallas, gritos, risas vacías. Una multitud caminaba sin detenerse, cada uno inmerso en su propio universo de distracción. Algunos reían con sus teléfonos en la cara. Otros discutían con auriculares puestos. Muchos lloraban sin que nadie los notara. Elías trató de hablar, pero su voz era insignificante frente al rugido del caos moderno. Así vive el mundo, susurró la voz, esta vez dentro de su corazón. Y en medio de tanto ruido, siguen pidiéndome ayuda sin darse cuenta. Tienes que llevarles el silencio. Elías frunció el ceño. ¿Cómo les llevo el silencio? ¿Cómo hablo de Dios en un mundo que no quiere escuchar? No hables con palabras. Vive de forma que tu vida sea un eco del cielo. Entonces lo notó, su presencia, donde él caminaba, silenciaba el entorno. A su paso, el sonido bajaba de volumen. La gente lo miraba, como si sintieran una paz que no podían explicar. Ni él mismo sabía cómo, pero sabía qué hacer. Se acercó a un joven que lloraba en una banca, ignorado por todos. Se sentó a su lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. En silencio. El joven lo miró. Algo en sus ojos cambió. Respiró hondo, se calmó. Por primera vez en horas, dejó de temblar. Gracias, susurró el joven. No sé por qué, pero estar contigo me hizo sentir que no estoy solo. Y entonces Elías entendió. El silencio no es falta de sonido, sino la presencia de lo eterno. A lo lejos, más personas comenzaron a notar su calma. Algunos se le acercaron. Otros simplemente lo siguieron, como si su quietud tuviera peso. Como si algo en él hablara sin hablar. Y fue ahí, cuando una figura entre la multitud lo miró directo a los ojos. Era alguien que no veía desde hacía años. Y su corazón se detuvo. Allí, entre la multitud, de pie como si el tiempo se hubiese detenido a su alrededor, estaba su padre. Elías sintió como la realidad se comprimía dentro de su pecho. No lo había visto desde aquella noche en la que discutieron. La última vez que lo miró fue con rabia. Palabras hirientes, gritos, una puerta cerrándose con furia. Desde entonces, nunca volvió a casa. Nunca respondió los mensajes. Nunca pidió perdón. Y ahora, su padre lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas. Ambos permanecieron quietos. El bullicio del mundo seguía rugiendo, pero entre ellos reinaba el mismo silencio que Elías había conocido en la montaña. Un silencio sagrado. Elías dio un paso. Su padre también. Hijo, dijo apenas, yo, no supe cómo. Pero Elías no lo dejó terminar. Corrió hacia él. Lo abrazó. Un abrazo que no pedía explicación. Que no necesitaba justicia. Solo redención. Y fue ahí cuando entendió una nueva verdad. Dios no solo lo había traído de regreso a él, también lo estaba usando para restaurar lo que había sido roto. Perdóname, papá, susurró Elías. Yo tampoco supe cómo amarte bien. Ambos lloraron como niños. Abrazados. Rodeados de una multitud que no comprendía lo que ocurría, pero sentía el poder invisible de algo más alto sucediendo. Una señora que pasaba cerca se detuvo. Se secó las lágrimas. No sabía por qué estaba llorando, pero su alma sí lo sabía. Una joven dejó de mirar su teléfono. Se quedó observando la escena. No entendía lo que sentía, pero por primera vez en años, sintió esperanza. Elías se separó de su padre, con la frente apoyada en la suya, y murmuró. Papá, escuché a Dios en el silencio. Y él me pidió que lo llevara conmigo. Entonces, respondió su padre, llévame contigo. En ese instante, algo cambió en el aire. Una nueva puerta apareció a su lado. Hecha de cristal brillante, con un grabado que decía. Lo que comienza en silencio, transforma el mundo. Elías miró a su padre. Ambos asintieron. Y juntos, cruzaron el umbral. Al cruzar la puerta, Elías y su padre se encontraron en lo que parecía una versión nueva del mismo mundo, pero distinto. La ciudad seguía allí, las mismas calles, edificios, personas. Pero todo tenía un matiz diferente, como si una capa invisible se hubiese levantado y, por fin, los corazones comenzaran a ver lo que antes solo existía en espíritu. Personas que jamás se habían mirado a los ojos ahora se saludaban. Familias rotas volvían a cenar juntas. Jóvenes antes sumidos en la ansiedad dejaban sus auriculares para escuchar el viento. Adultos que corrían tras el éxito ahora se detenían a orar en silencio. Pero nada de esto fue porque Elías predicara, gritara o exigiera. Fue su presencia la que hablaba. Un silencio poderoso, lleno de luz. Un día, mientras caminaba por una plaza,
un niño pequeño se le acercó con una sonrisa tímida y le preguntó: «Señor, ¿usted es un ángel?». Elías se agachó y sonrió. «No, solo soy alguien que decidió callar para escuchar a Dios». El niño asintió y se sentó a su lado, sin decir más. Y otros niños lo siguieron. Luego jóvenes. Luego adultos. La plaza se llenó de personas que simplemente querían estar. No por espectáculo. No por doctrina. Solo por la paz que emanaba de aquel hombre que había escuchado en el silencio la voz del cielo. Un día, un anciano se acercó y le preguntó: «¿Cómo empezó todo esto?». Elías levantó la vista al cielo, ahora más azul que nunca, y respondió: «Todo comenzó cuando dejé de huir del silencio. Cuando dejé de temerlo y me senté con él. Y allí, Dios me habló. Me mostró que no necesitaba ruido para darme respuestas. Solo necesitaba que mi alma se callara, para que él pudiera ser oído». El anciano sonrió. «Entonces no estamos perdidos», dijo. «Nunca lo estuvimos», contestó Elías. «Solo estábamos distraídos». En ese momento, el cielo cambió de tono. No por tormenta, sino como si una presencia majestuosa descendiera sobre todos los presentes. Un viento suave barrió la plaza, y la voz que una vez habló a Elías en privado, ahora resonó en muchos corazones a la vez. «Este es mi hijo, y en él he depositado un mensaje. El que escuche, vivirá». Y entonces, algo nuevo empezó a florecer. Aquel viento no era un fenómeno natural. Era espíritu. Era vida. Las personas en la plaza comenzaron a cerrar los ojos. Nadie los dirigía. Nadie les daba instrucciones. Pero uno a uno, sus almas se inclinaban como árboles ante una brisa divina. Muchos empezaron a llorar sin saber por qué. Otros se abrazaban, perdonaban, caían de rodillas, susurraban oraciones que creían olvidadas. Una mujer gritó de gozo, como quien rompe cadenas invisibles. Elías se quedó quieto, contemplando. Ya no necesitaba entender. Sabía que no era él. Era Dios, usando lo más sencillo, lo más despreciado por el mundo moderno, el silencio. Elías ya no era el mismo hombre que huyó de su padre, ni el que llenaba su alma con ruido. Ahora era un canal. Y como todo canal, no era el origen, solo el camino por donde fluía el agua viva. Su padre estaba a su lado. Con los ojos cerrados, oraba por personas, tocándoles los hombros, como quien comparte una antorcha encendida. La reconciliación entre ellos no solo sanó sus corazones, sino que abrió una grieta de luz por donde muchos comenzaron a caminar. Fue entonces cuando Elías miró hacia el cielo, y por primera vez en su vida, no pidió nada. Solo dio gracias. Gracias por romper mi mundo, para mostrarme el verdadero. Y el cielo le respondió. No con voz, sino con una aurora. Un despliegue de colores danzantes, como un aplauso divino, envolvió la ciudad. No era natural. Era celestial. Las luces se movían al ritmo de un gozo puro, de una verdad viva. Las personas comenzaron a cantar, pero no con melodías aprendidas. Era como si cada alma tuviera su propia canción, y todas, unidas, formaban una sinfonía nueva. Y en medio de esa gloria, Elías escuchó una última frase en lo profundo de su espíritu. Prepárate, porque aún no ha terminado. Lo que sembraste en el silencio, florecerá en la eternidad. Elías cerró los ojos. Y vio una última imagen. Elías abrió los ojos en su interior y vio un vasto jardín que nunca terminaba. Flores de todos los colores, árboles altos y frondosos, ríos de agua cristalina que cantaban suavemente, y caminos de luz que invitaban a caminar sin prisa. En ese jardín, personas de todas las edades caminaban en paz. No había prisa ni miedo, solo amor y comprensión. En el centro, una figura resplandeciente esperaba con los brazos abiertos. Elías supo sin dudas que era Dios. Pero no un Dios distante o severo, sino el amigo eterno que había estado con él todo el tiempo, en cada silencio, en cada lágrima, en cada paso. Entonces, la voz habló una vez más. Este es el destino de quienes escuchan el silencio. No es un lugar, sino un estado del alma. Una vida donde la paz es la verdad más profunda. Donde cada corazón está en casa. Elías sintió como esa visión se expandía y se fundía con su propio ser. Y comprendió que la misión que Dios le había dado no era solo para él, ni para su padre, ni para la ciudad. Era para todos. Para cada alma perdida en el ruido del mundo. Porque cuando aprendemos a callar, cuando el silencio habla, Dios se revela. Y en ese encuentro, la vida se transforma para siempre. Elías respiró profundo, una sonrisa tranquila en sus labios, listo para volver a su camino.
Porque ahora sabía. El silencio no es vacío. Es la voz de Dios esperándonos.